Muy buenas tardes a todos. En este nuevo vídeo estaré exponiendo el examen del día 26 de agosto, donde nos pedían insertar un nuevo módulo al sistema centro médico. Este módulo se llama consultorios, que se pudieran agregar, consultar y actualizar los consultorios. Entonces, para hacer esto, simplemente nos vamos a vista. Lo primero que debemos hacer como tal es en el header o en el menú agregar pues el módulo de pacientes. Con esta de JavaScript lo que hacemos es que al pasar el clic encima del módulo se va a desprender una lista que va a traer el agregar, el consultar y el actualizar con su respectiva redirección. Entonces, luego de tener esto, nos vamos al primero, que es agregar. Nuestro archivo agregar se llama insertar consultorio. En insertar consultorio simplemente tenemos un formulario que se envía por el método post, una clase, y nos dice la acción que va a hacer luego de darle submit o de presionar enviar. Entonces tenemos un título como tal, se llama insertar consultorio. Nuestro consultorio tiene un número de consultorio, lo guardamos con una ID única. Le colocamos un input llamado ID consultorio de tipo entero y un identificador de ID consultorio. Luego de tener este campo, que sería este, creamos otro nuevo campo llamado nombres, para nombres, un label para nombres, y un input de tipo texto que almacene el nombre, y lo ponemos requerido. Porque el número de consultorio no lo puse requerido, porque en la base de datos el número de consultorio es autoincrementable, entonces no hay necesidad de ponerlo. Luego de esto tenemos otro apartado con un input de tipo submit, que va a ser como la especie de botón enviar, donde si presionamos, como está requerido, supongamos, si presionamos, él nos va a enviar a validar insertar consultorio. Validar insertar consultorio lo encontramos en controlador, y simplemente en el insertar consultorio, en la validación, comprobamos de que si haya una excepción abierta, traemos los datos del método request, requerimos la conexión de la base de datos, requerimos el archivo .php, que es el formulario consultorio. Simplemente creamos un nuevo objeto con la función consultorio, con la clase consultorio. Entonces, objeto nuevo consultorio. En este objeto vamos a crear consultorio y vamos a traer por el método request el ID del consultorio y el nombre del consultorio. Esto va a ser igual a un resultado, y el resultado va a traer los datos del objeto consultorio y lo vamos a agregar a un consultorio. Acá simplemente hacemos una comprobación donde dice que si el resultado existe, entonces nos muestra el mensaje 1, si no, nos muestra el mensaje 2. Si nosotros vemos acá en la vista, en insertar consultorio, al final del formulario nosotros predefinimos unos mensajes donde decimos, abrimos las etiquetas PHP y decimos que si el mensaje es igual a 1, entonces se ha agregado el consultorio correctamente. Si no, hay problemas al agregar el consultorio. Por favor, revisar. Entonces, luego de que ya validemos todo, pues que agregue, simplemente lo direcciona y le va a decir que sí.
Luego está la opción consultar. Para consultar tenemos un archivo en la vista llamado listar consultorios. En listar consultorios requerimos la conexión a la base de datos, llamamos el archivo consultorio, que el archivo consultorio están todas las funciones, las clases, digo, están todas las clases, y simplemente le decimos que abrimos una tabla donde vamos a traer todos los datos. Entonces creamos una tabla, le colocamos una clase para el diseño, alineamos todo lo que son los títulos y los campos principales al centro, traemos el ID del consultorio, los nombres, editar y eliminar, y simplemente con PHP hacemos un while donde decimos que el registro va a ser igual a la variable consultorio y vamos a recorrer todo el arreglo. Cuando recorramos el arreglo, abrimos una etiqueta PHP y simplemente mostramos el de la variable registro, el ID de consultorio, recorriendo pues todo el arreglo, y mostramos todos los datos de la variable registro, que es igual a consultorio, todos los nombres. Luego de esto simplemente adjuntamos las imágenes para, si nosotros nos vamos acá a consultorios a consultar, nos aparecen las imágenes de editar y eliminar, pero nosotros vemos que nosotros acá en consultar no nos aparece eso. Entonces, para que nosotros nos aparezca eso, simplemente nos vamos a nuestro archivo listar consultorios tabla, que es exactamente lo mismo, simplemente que en esta no adjuntamos las imágenes. Vemos que tenemos nuestra tabla donde traemos el ID del consultorio, los nombres, recorremos con un arreglo por while, hacemos un while con la variable registro que va a traer los datos de consultorio y va a recorrer el arreglo. En cada apartado pues va a traer el ID del consultorio, va a traer el nombre, cerramos un ciclo while y predefinimos unos mensajes. ¿Para qué? Para cuando actualice o elimine algún consultorio le diga un mensaje. Entonces decimos que si el método request la x es igual a 1, se ha actualizado el consultorio correctamente. Si la x es igual a 2, problemas al actualizar el consultorio. Si la x es igual a 3, se ha eliminado el consultorio, y si es igual a 4, hay problemas al eliminar el consultorio. Entonces, si nosotros vemos acá vemos que es lo mismo. La parte de listar consultorio y listar consultorio tabla, lo único distinto es que en listar consultorios, en el actualizar, adjuntamos las imágenes. Espérate. Adjuntamos las imágenes que nos va a permitir editar y eliminar, y lo enviamos a eliminar consultorio y actualizar consultorio. Entonces listo. Luego de ya listar los consultorios y actualizar los consultorios, si yo me voy a editar, él me va a traer un formulario. ¿Qué va a hacer este formulario? Este formulario va a actualizar consultorio. Entonces simplemente nos vamos a la vista, entramos a formulario, actualizar consultorio, vemos pues que trae la conexión a la base de datos como tal, y ¿qué va a hacer? Va a ser una consulta donde vamos a seleccionar el ID del consultorio y el nombre
de la tabla consultorios, donde el ID del consultorio sea igual al ID del consultorio en el que estamos. Se escucha un poco enredado, pero si ustedes lo leen y lo analizan poco a poco, van a entender bien por qué es lo que significa esta consulta. El resultado consultorio es igual a un objeto de conexión y esta pasa a ser una query. Una query, ya saben que es pues como una consulta de MySQL. Entonces decimos que el registro va a ser igual a la query, o sea, a la consulta. En este momento la predefinimos como resultado consultorio y vamos a recorrer todo un arreglo. Entonces acá abrimos nuestras etiquetas HTML5, colocamos el título y abrimos un formulario. Este formulario se va a enviar por el método post y el action va a redirigir cuando ya le presione enviar, validar actualizar consultorio. Entonces como tal primero debemos ingresar pues los datos. Actualizamos consultorio, va a ser el título, actualizar consultorio, va a tener pues un espaciado para el ID del consultorio, va a tener un label que es este ID consultorio, es como un título, o si ustedes ya por ejemplo pueden usar un text area, digo un placeholder, text area no, disculpen, es un placeholder, ya eso ya es cosa del diseñador pues de la web. Tenemos un input de tipo texto, va a tener un identificador ID de consultorio y con el value simplemente va a traer de la variable registro el ID del consultorio. Recordemos que al principio estábamos recorriendo con una consulta todo lo que era la tabla de consultorios y lo predefinimos con la variable registro. Entonces con la variable registro simplemente traemos de la tabla consultorios el ID del consultorio. Al igual se hace con el campo nombre, simplemente abrimos una nueva espaciado en la tabla, ponemos el título de nombre, lo predefinimos como nombres de tipo texto y con el value, con las etiquetas PHP traemos el espaciado que tenga pues la consulta, en este caso nombre. Luego de esto, en otro espaciado de la tabla, simplemente creamos un input de tipo submit para que sea el botón de enviar. Luego de esto, vamos a traer que vamos a enviar el ID del paciente por el método request. Esto se hace para poder tomar el ID del paciente que estamos actualizando y al enviarlo se actualice automáticamente. Entonces si nosotros vemos acá, nos redirige a listar consultorios y nos dice que se ha actualizado el consultorio correctamente. Si nosotros nos venimos acá de nuevo a consultorios y le damos a actualizar de nuevo, yo me voy agrego uno nuevo, consultorio, lo podemos dejar así, le coloquémosle 129, nos dice que se ha agregado el consultorio correctamente. Acá simplemente 129, si nosotros presionamos acá el botón eliminar, nosotros vemos que en este apartado, en la parte izquierda inferior, nos aparece que este botón nos va a redirigir a la parte eliminar consultorio. Entonces, ¿qué va a hacer este botón? Este botón lo que va a hacer es llevarnos a eliminar consultorio. Si nosotros acá nos venimos a vista, hay una pestaña donde nos dicen eliminar consultorio, que simplemente tenemos etiquetas PHP donde requerimos primero que todo la conexión a la base de datos, traemos los datos enviados por el método request, creamos un nuevo objeto de conexión con la función conectarse, hacemos una consulta
donde vamos a borrar todos los datos de consultorios, donde el ID del consultorio sea igual al ID del consultorio en el que estamos ahora, y esto lo vamos a guardar en la variable resultado, y comprobamos si el resultado es verídico, entonces vamos a mostrar el mensaje 3, y si el mensaje no es verídico, vamos a mostrar el mensaje 4. Recuerden que si nosotros nos vamos acá si nosotros nos vamos a listar consultorios, acá predefinimos unos mensajes donde le decimos que se ha eliminado el 3, se dice que se ha eliminado el consultorio correctamente y problemas al eliminar consultorio. Entonces ya saben, si uno, por ejemplo, nos vamos acá de nuevo, coloco acá división, archivo, miremos que acá el eliminar consultorios nos va a traer x con 3, y x con 3 es igual a ser eliminado el consultorio correctamente. Si no, x es igual a 4, problemas al eliminar el consultorio. Entonces, por ejemplo, le damos x y mire que se muestra el mensaje, muestra el listado de lo que es eliminado, el listado de lo que queda, y se ha eliminado el consultorio correctamente. Eso ya sería todo por hoy. Espero que les sirva mucho de ayuda y que puedan reutilizar. Recuerden que en la descripción estará pues todos los archivos de este proyecto.